Decíamos antes de la pausa, en el día de hoy hemos recorrido lógicamente la ciudad permanentemente, porque es lo que habitualmente hacemos para poder informar fehacientemente de qué es lo que está sucediendo. Y hoy particularmente decidimos ir por la Curtiembre, la cooperativa El Águila. ¿Con qué nos encontramos? Con los portones cerrados. ¿Con qué nos encontramos? Con la información de que la cooperativa está parada desde hace aproximadamente unos 10 días, aproximadamente, días más, días menos, y que no hay fecha para la apertura. Nosotros, en lo que nos es personal, vamos a hablar en primera persona, no nosotros por el grupo, en nuestra persona, hemos hablado y dialogado sobre el tema de la cooperativa El Águila, desde que se empezó a formar la cooperativa, desde que empezaron con los problemas, que no tenían plata para la luz, que se consiguió plata para pagar la energía eléctrica, que se trató de ir funcionando como se podía, que después vino lo del Fondes, que se formó la cooperativa, y desde aquel momento, hasta hace algún tiempo, el vocero, el interlocutor que teníamos, era Ricardo Pérez. Han cambiado las autoridades de la cooperativa, en la directiva de la cooperativa, y entendimos que era oportuno que Ricardo Pérez estuviera. ¿Por qué? Pues justamente por eso que les decíamos. Estuvo desde el principio y era el vocero. Él, junto a Ferreira, entre otros, eran las dos caras más visibles de este proyecto de cooperativa. ¿Qué pasó con este proyecto de cooperativa? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, la verdad que es un gusto, y además una obligación, porque cada vez que precisamos de la prensa está al lado de nosotros, y bueno, y es bueno, tratar de conversar un poco de esto, y además que tampoco me desagrada mucho conversar, me agrada conversar, por más que sea de problemas hoy, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo decíamos, lo hemos planteado más de una vez, tratamos específicamente, y más el tema de la Curtiembre. Uno dirá, ¿se ensañan con la Curtiembre? No, es un proyecto que tiene el apoyo del Estado, con recursos de públicos, y por ende además es una experiencia, y ha sido una experiencia, entre otras novedosas, de las empresas autogestionadas por los propios trabajadores. Nos parecía importante poder desarrollar esta experiencia y ver qué es lo que ha sucedido. ¿Qué pasa hoy? ¿Está parada? ¿Está cerrada? ¿Cuál es la definición técnica o administrativa que se le da a este parate que tiene la Curtiembre? Sí, la penúltima asamblea que yo participé, o sea que fue el día 29 o 30 de noviembre, 29 creo que fue, se tomó la determinación de cerrar las puertas. Yo, que siempre he sido contrario a tomar esa determinación, por más que se venía planteando cerrar la terminación por un tiempo y buscar una forma diferente de trabajar, siempre fui partidario de no cerrar. O sea, todo lo contrario, en esta situación particular sí estuve de acuerdo, porque una situación muy comprometida en cuanto a los números, pero muy comprometida en cuanto a los números. Entonces, ¿qué es esto en criollo? ¿No hay plata? No. O la plata, o lo que se recauda por el trabajo no alcanza para cubrir los costos de producción. ¿Cuál es? O sea, hay números rojos. O sea, no, lo que se recauda no alcanza para pagar la totalidad de las salidas que hay en cuanto a sueldo y todo lo demás gastos que hay. ¿Y esto fue ahora, en los últimos meses del año 2014, o ya se venía arrastrando desde principios de 2014? ¿Cuándo empezó, o desde el principio del proyecto? El principio del proyecto fue bastante embromado. Voy a hacer una historia muy corta. O sea, yo me retiré de la conducción de la cooperativa el 20 y tanto de agosto del año pasado, hace más de 16 meses. 16 meses del 2013. O sea que hace 16 meses para 17. En ese momento las cosas estaban funcionando relativamente bien. O sea, no en las mejores condiciones, porque también los números indicaban que íbamos a tener inconvenientes en cuanto al pago de las licencias. O sea, cuando yo me retiré, tengo que decir con absoluta honestidad, de que no quedó una reserva de dinero para pagar las licencias que habían generado el periodo que yo había sido presidente de la cooperativa. Pero debemos aclarar una cuestión: todavía no había llegado la inversión del Fondes, que llegó en fines de octubre. Hubo unos primeros entregas que fueron a cambio. O sea, la cooperativa no recibe dinero. Las máquinas que compra, quien la provee,
pasan por la ventanilla de la Corporación para el Desarrollo y ahí se les da el cheque por la compra de la maquinaria. O sea, a la cooperativa no viene dinero, salvo $400.000 aproximadamente, o sea, que vinieron de capital de giro. Eso fue concretamente en el periodo que yo estuve. Nosotros presentamos un negocio para que además fue estudiado, fue con todos los detalles que te debía ir, de la exportación, de la compra de los cueros, de toda la venta, y bueno, y el fondo nos dio $400.000 para ese negocio concretamente. Esa plata, la cooperativa, o sea, yo no estaba cuando se recibió, se empezó a recibir creo que a partir de noviembre, diciembre del año pasado. ¿Del 14 o del 13? Del 2013. 2013. Y se gastó. O sea, no quedó un peso de la plata. Se gastó en otra cosa y no en ese plan de negocios. Se hizo algún negocio en principio y después se fue gastando en otra cosa, se fue tomando la plata del negocio de los cueros y gastando en otros rubros como fue la licencia o otro tipo de cosas, tapando agujeros, ¿no? O sea, como comúnmente se dice. Yo lo que debo destacar, digo, que la población debe saber, porque además digo es importante que se sepa las cosas como son. Cuando Ricardo Pérez se retiró, la cooperativa tenía un gasto en cuanto al mantenimiento muy grande. Había una máquina, por ejemplo, la escurridora, que todos los compañeros lo conocen, y además el grupo de mecánica de mantenimiento puede corroborar, que vivía rompiendo, llevaba miles de dólares por mes. O sea, el mantenimiento, así la máquina de dividir y así la máquina de trinchar y así toda la maquinaria que era vieja. Cuando empezó a venir la maquinaria nueva, la cooperativa debía haber cambiado su política en cuanto a reestructurar la cantidad de gente que trabajaba alrededor de cada máquina, que tenía que ser en menor cantidad, y además también no estaba el gasto que había en mantenimiento de máquinas viejas, que eran forma permanente, pero era mucho dinero, miles de dólares por mes en tapar el agujero de reparar máquinas que a los pocos días volvían a romper. ¿Cuándo llegaron esas máquinas nuevas? Empezaron a llegar en fines del año pasado algunas partes y otras en principios del 2014. O sea, fines del 2013, principios del 2014. Es decir, que del 2014, desde el comienzo del 2014 en adelante, con la adquisición de este equipamiento, los números tendrían que haber indicado un ahorro. ¿Pero que ese ahorro implicaba que trabajara menos gente? Una reestructura, tenía que haber. Tenía que haber menos trabajadores en esos lugares o implicaba una redistribución de los funcionarios o que se terminara el contrato laboral. No, era una redistribución de trabajadores, porque lo que pasa es que cuando yo me retiré no había ningún eventual trabajando. Inclusive había compañeros de trabajo de seguro de paro, con un promedio de cueros similar al que hubo o mayor al que hubo en el promedio del 2014. Entonces, lo que indica de que había demasiados trabajadores para la cantidad de cueros que salían. Bueno, eso es una clara demostración de que no se reestructuró la modernización, o sea, se trajo algo que necesitaba mucho menos trabajadores alrededor, no se reestructuró. La prueba está que todo el 2014 hubo eventuales trabajando, gente changa, que habitualmente se dicen, es una palabra que a veces cae mal, pero realmente es así, gente que estaba contratada por un periodo para hacer ciertos trabajos. ¿Y no era suficiente con el personal de la cooperativa? Yo creo que sí. ¿Podría haber sido suficiente con el personal de la cooperativa? Sí, creo que sí. Sin necesidad de recurrir a la contratación de eventuales. Sí. Los trabajadores lograron entender en su totalidad que la empresa, que la planta, que cada máquina, que cada cuero que salía, que el producto de ese trabajo les pertenecía, o ese proceso aún no ha cuajado lo suficiente como para tomar como propia la empresa. ¿Lo hablamos luego de la pausa? Sí, por favor. Vamos a hacer una pausa, una muy breve, amigas y amigos, y luego de la misma vamos a seguir hablando sobre el tema de la cooperativa, un tema más que interesante. Hoy la planta está cerrada. ¿Por cuánto tiempo? Todavía no se sabe. Pausa y ya venimos.